Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La última habíamos quedado en los contactores, ¿verdad? Que vamos a utilizar el KSIMU. Entonces, si lo tiene en la mano en su computadora, procede a abrirlo para irle explicando primero cómo se utiliza y Ya, luego ya vamos a hacer un poco de algunos diagramas. Vamos a aprovechar y hacerlo ya. listo, ya está abierto. Ya, entonces cuando le sale así, ya sabes que la clave es 4962, me imagino que ya había colocado. Para todas las versiones es la misma. La última versión existente es la 4.0, que le permite colocar ciertos objetos en 3D, pero en sí cumple las mismas funciones que las demás versiones, ¿no? Entonces, tenemos varios comandos. Por ejemplo, tenemos una parte de una librería eh, de símbolos. Por ejemplo, si usted le hace clic, aquí, bueno, en esta versión la tengo en inglés, ¿verdad? Las alimentaciones, sí, tengo para colocarle fases, neutros, las protecciones, sistema trifásico, si es con neutro, un transformador, si fuera alimentación de CEP, convertidores, etcétera, ¿no? Se va al segundo punto, estos son fusibles, ¿sí? De la misma forma, un solo fusible, fusible con un neutro, tres fusibles, fusibles seccionadores, etcétera. Estos aquí son automáticos o magnetotérmicos, son parte de protecciones que también veremos, ¿sí? Son accionamientos. Tenemos los diferenciales aquí, tenemos térmico y disyuntores termomagnéticos que van de monopolar hasta tetrapolar, es lo más básico. Aquí tenemos contactos y switches, eh, lo que va en la parte de potencia principalmente, y dependiendo de lo que queramos hacer. Diferentes tipos de motores para diferentes tipos de conexionados, ¿sí? Fuente de alimentación, accionamientos también, auxiliares, NA, NC, NC con NA común, ¿no? Contactos auxiliares de los temporizadores, eh, a la conexión, a la desconexión y a la conexión-desconexión. Así podemos ir viendo poco a poco diferentes elementos por acá, por ejemplo, las diferentes tipos de bobinas y elementos de telemando, y también aquí tenemos las luces pilotos, ¿no? De señalización, como esta aquí que es especial, que es intermitente. Tenemos la parte superior, un botón que nos permite hacer un poco de zoom, ¿sí? En la hoja, aumentar o disminuir, volver atrás, copiar, cortar, imprimir, abrir una carpeta, etcétera, ¿no? Y ciertas opciones, por ejemplo, para agregar texto o agregar figuras dentro del cajetín. Este aquí es un cajetín estándar, ¿sí? Pero en el KSIMU nos dan dos opciones de cajetín, ¿no? Vamos aquí a la primera opción. A ver, aquí, configuración. Un momentito que se me colgó acá. Se me, se me desconectó. Voy a abrirlo de nuevo. Disculpe. Déjame abrir de nuevo el simulador. No sé qué. Listo, no se preocupe. Ya. ¿Qué versión descargó? La última. Sí, creo. Decía B3 o B4. El B4 creo que era. Entonces es la que yo tengo. Es, ya, ahí estoy abriendo de nuevo. Ya.
Y por ejemplo, aquí tengo una opción de vistas, bueno, los diferentes tipos de zoom, modo de simulación o modo para diagramar, ¿no? Editar, este de aquí, ¿dónde sale? Ignora. Bueno, no sé por qué me sale la opción, pero bueno, se me está saliendo, no sé por qué. Ya. Siempre cuando guarde un archivo del KSIMU, siempre debe guardar el archivo con terminación .cat, ya que si no lo guarda de esa manera, cuando lo quiera abrir no lo va a poder hacer, ¿no? Todo archivo con terminación .cad, ya sea en mayúscula o minúscula, ¿no? Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, tengo estos botones que están aquí, uno es para simular y otro para parar la simulación, que me permite modificar o editar el diagrama. Por ejemplo, yo voy a colocar aquí una línea, una fase, voy a hacerlo un poquito más de zoom, y un neutro. Y aquí me da la opción del cableado, ¿no? Cables y conexión. Aquí en teoría está por normas, si se da cuenta son diferentes colores dependiendo el tipo de línea que es, pero así me equivoque, no pasa nada, ¿no? Porque automáticamente al momento de simular se va a cambiar, entonces puedes coger cualquiera de los que están aquí. Por ejemplo, si yo tengo aquí un bombillo, sí, en esta posición, y para que este bombillo encienda, por lógica debo conectarlo, ¿verdad? Tengo una entrada y una salida. Para cambiarle, configurarle los datos o las condiciones del elemento, se le hace doble clic izquierdo, ¿no? Y automáticamente sale una ventana donde está, por ejemplo, el nombre, los colores, el nombre de entrada y salida. En este caso, porque es una luz de señalización, es una luz, vamos a dejarlo con la letra H, que la normativa dice que las luces son con letra H y vamos a darle el color verde. Ahora, tengo la opción simular, le doy a simular, automáticamente va a simular que está alimentado esta bombilla y se va a encender, ¿no? Se da cuenta que automáticamente cambió la línea fase porque ese es el color de la normativa de, de los conductores eléctricos. Puedo parar, por ejemplo, puedo agregarle texto aquí encima. Eh, primer día de colocar, primer día, encima. Y puedo colocarlo aquí, si no se ve, puedo agrandarlo en fuente. Cambiarle el tipo de letra, el tamaño. Ok. ¿Ya? Ahora, ya simulé el encendido de este bombillo. Como yo le indicaba en las primeras clases, para este caso de esta luz, ¿cómo yo debería hacer para apagarlo? ¿Qué debería hacer? Desconectar, Ya, ¿cómo lo desconecto? sacándole uno de los, Claro, eh, una es la línea, ¿no? una línea. Ajá. Ya. Pero no lo puedo comandar, ¿no? Pues una actividad, accionamiento, un proceso peligroso. Entonces va a colocarle aquí un elemento de accionamiento que son los pulsadores para que se pueda encender solamente cuando yo presione, ¿no? No sé que los pulsadores tienen la letra S, entonces solamente aquí dice menos S, va a colocarle aquí S. ¿Ya? Y procedo a conectar, ¿no? Estos puntos que están aquí indican que son puntos de conexión.
Esos puntitos que están en la línea y en el neutro. Ahora, tengo mi sistema así. Si yo le voy a simular a este circuito, ¿será en qué condición está el bombillo? Al inicio, ¿prendido o apagado? Apagado. Claro, está apagado porque va a depender del pulsador. Entonces, le doy play, está apagado. Pues, listo, play. Está apagado y solamente presionando se va a poder encender, ¿no? Entonces, aquí tengo algo muy básico para encendido de una. Un momentito, espérense. Ya. Ahora vamos con el elemento que justamente habíamos visto en la última clase, que fue el contactor. No se olvide que el contactor tiene algunas partes principales, entre ellas tengo la bobina, contactos auxiliares y principales. Entonces me voy aquí, primero con la parte de la bobina, ¿no? Voy aquí está la bobina, la primera, que es el contactor normal, ¿sí? Para que se quede el símbolo, hago clic izquierdo y para que ya no siga saliendo, toco escape, ¿no? Si quiero eliminarlo, lo marco y toco delete o suprimir. Y los auxiliares están aquí. Dice contacto auxiliares, en mi caso lo tengo así en esta versión. Me voy aquí y estos son los contactos auxiliares. NO, que es un NA, NC y bueno, unos contactos especiales. Voy a colocar un NA, escape y un NC. En el caso de los principales, los poseo aquí. ¿Sí? Aquí están los principales. Normalmente vienen tres. ¿Sí? Ahora, voy a suponer todas estas partes pertenecen al mismo elemento, que es un contactor, ¿no? Este contactor se va a llamar K. No se olvide que los contactores se designan con la letra K. Este se llama K. Ahora, para que el simulador detecte que son parte del mismo elemento, todos deben llevar el mismo nombre. ¿Sí? Entonces, aquí es menos K, menos K, menos K, menos K, menos K. No, todos se van a llamar K. Este se llama K. Este se llama K. Acá doble clic izquierdo también se va a llamar K. Y el de aquí también se va a llamar K. Todos, si es parte del mismo elemento, debe llevar su mismo nombre. O si no, no va a identificar el, no va a identificar el simulador que fuese el mismo elemento, ¿no? Entonces, lo que le decía en la parte del documento anterior, la clase pasada, solamente cuando se alimente mi bobina, automáticamente sus contactos auxiliares y principales van a cambiar de posición. Los que están en NA pasan a NC y los que están en NC pasan a NA. Solamente cuando se alimente este de aquí, en este caso voy a alimentarlo. En vez del bombillo, voy a colocar justamente la bobina. ¿Sí? Dese cuenta aquí, que aquí en el diagrama, en el cajetín, la plantilla, estos contactos auxiliares y principales están lejanos a mi bobina, pero siguen perteneciendo al mismo elemento. Ahora, le pregunto, ya coloqué de esta forma. Si yo le voy a simular, ¿qué sucederá? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Se debería encender la lámpara, ¿no? Ya no tengo Bueno, lámpara. debería. Ya no tengo lámpara, solamente tengo el pulsador y un contactor, ¿no? Con sus partes.
Conecté el pulsador a la bobina, el contactor. Vamos a probar, ¿no? Entonces, doy play, no pasa nada, ¿no? Y ahora si yo alimento esta bobina, si es decir, presiono este pulsador, estos que están acá automáticamente van a cambiar, porque pertenecen al mismo elemento. ¿Sí? Vamos a hacer la prueba. Presiono, miren, se alimenta, ¿sí cómo cambian allá? ¿Sí? Solamente cuando alimento mi bobina, sus contactos auxiliares cambian de posición. Si se corta la alimentación de la bobina, también se corta el cambio en sus auxiliares. Entonces, todo depende de la alimentación de la bobina, ¿no? No se olvide que la bobina y los contactos auxiliares, estos que los primeros, van en la parte de mando, ¿sí? En esta parte de aquí que acabo de hacer. Y en la parte de potencia van los principales. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Me sirve para gobernar, por ejemplo, un motor, ¿no? Voy, por ejemplo, a trabajar con un motor. Primero a colocar un motor trifásico. Entonces necesito alimentación trifásica. Voy a hacer lo más básico del circuito. Escape, el motor. ¿Ya? Y voy a proceder a conectar. Aquí está, por ejemplo, puedo colocar los tres cables una vez. Tengo presionado abajo. Mantengo presionado y bajo. Ya. Toca escape. Este motor se va a llamar M1 porque es el primer motor que tengo. Ahora, ya le indiqué lo que pasaba cuando la bobina se alimentaba. Ahora, si le doy play a este diagrama de simulación, ¿cómo estará el motor? ¿Encendido o apagado al principio? Apagado. ¿Por qué apagado? Porque está cerrado el switch. Ya, Perdón, está abierto. claro, porque está abierto. Justamente para que esto de aquí cambien de posición y permita que la alimentación se complete, necesito que se alimente mi bobina. ¿Sí? Y para que se alimente mi bobina, necesito presionar el pulsador. O sea, vamos a esa parte. Doy play. Disculpe, stop play. Ahí está el play. No pasa nada, pero cuando presiono, automáticamente el motor se encendió, ¿no? Y comienza a girar en sentido horario. ¿Sí? Dejo presionar, se apaga. Presiono, se alimenta mi bobina, sus contactos principales cambian de posición y el motor se enciende. Suelto, se desconecta la bobina, vuelve su contacto a su posición inicial y el motor se apaga. Entonces, todo el gobierno o el mando va a depender de esta parte de aquí. Entonces, esto aquí es lo que yo veo visiblemente en el tablero y esto es lo que está en el campo. Entonces, yo necesito manejar muy bien esta parte para hacer la parte de potencia. Ahora, en esta versión 4 me da una opción de hacer los 3D. Si yo le doy de nuevo doble clic izquierdo a este de aquí, deje quitarle la simulación. Debe estar stop para poderlo editar, no se olvide. Toco stop y ahí lo puedo editar. Doble clic izquierdo. De aquí me sale algunas opciones, ¿no? De imagen, por ejemplo 3D. Ok. Ya me sale el motor físico. ¿Cómo se ve el motor físico? ¿Sí? Es en las piezas, en la mayoría de las piezas me sale la opción de colocarlo en 3D. ¿Ya? Voy a hacer lo mismo, play, y ahora basta la marca, pero ahora en el motor físicamente en 3D. Entonces va a depender del accionamiento. Pero ¿cuál es el problema aquí en este circuito?
en este circuito que es una marcha de un motor, que solamente voy a tener que mantener presionado para que se encienda el motor. O sea, tener que estar presionado permanentemente aquí para que se encienda el motor. Ahora voy a explicarle lo que es un circuito básico de enclavamiento, ayuda de memoria, o también conocida como retroalimentación. ¿Y cómo se hace esto de aquí? Para que no tenga presionado este pulsador y se mantenga encendido mi motor, se hace lo siguiente. Se coloca siempre, voy a colocarle stop de nuevo, ¿no? Se coloca siempre un contacto auxiliar abierto en paralelo al pulsador y se lo conecta de la siguiente forma. Siempre va a ser así, ¿sí? Conecta el cable, ¿sí? De la alimentación en paralelo al auxiliar y de la salida a la entrada de la bobina, ¿no? Esto que estoy diciendo se llama enclavamiento. ¿Qué va a pasar a diferencia lo que dicen antes? Que cuando yo presione este pulsador, se vuelve a alimentar la bobina, pero, como yo le decía, si la bobina se alimenta, sus contactos auxiliares también cambian de posición. Entonces, este va a cambiar de posición, porque alimenté la bobina. Y cuando yo deje presionar, ya no se va a alimentar por esta parte, sino por la parte de aquí, ¿sí? Se alimenta por esta parte de aquí mi bobina. Entonces, se va a mantener enclavada. Se va a mantener conectada a pesar que que yo lo, que yo lo suelte. Entonces, voy a hacer la parte del enclavamiento, ¿no? Vamos a ver, entonces le doy play. No se olvide que este auxiliar que está aquí debe tener el mismo nombre de la bobina, si no, no va a funcionar. Entonces le doy play, presiono y suelto. A pesar que deje presionar, la bobina se sigue alimentando por este lado de aquí. Se sigue alimentando y el motor se va a mantener encendido. Pero ¿qué pasaría si no tuviera el mismo nombre? Que fuese parte de otro contactor, de otra bobina, que se llama K1. ¿Será que sucede lo mismo, Chile? No, ahí no va a funcionar. De ahí nada funciona, vamos a ver. Bien, no, no funciona, porque no pertenece este auxiliar al mismo contactor con la misma bobina. Entonces, que le debe ser K1. Entonces, este se conoce como circuito de enclavamiento o ayuda a memoria. Ahora, existe otro problema en este circuito. Necesito detener el motor. Ahora, solamente play, le doy play, presiono, está alimentando, pero no tengo la forma de desconectarlo, ¿no? Sigue presionando, no pasa nada. Solamente que le corta la alimentación a un punto. Entonces, para evitar esto y poderlo manipular también la parada, voy a colocarle antes del marcha, voy a colocarle un par. Entonces, para hacer un poco más de espacio, voy a subirlo un poco más. Voy a sacar este de aquí. Esta línea está de más. ¿Ya? Y voy a colocarle un par, ¿no? Aquí. Drive button. Aquí está. Este es el paro, NS. Creo que debo subir un poco más un poco más. Espacio completo. Cojo la línea, conecto. Y este pulsar que acabo de colocar, el NC o paro, justamente me sirve para detener la marcha del motor porque va a colocar la alimentación. Entonces voy a colocarle aquí este SC. SC. Se ve, los pulsadores son con letras S. ¿Ya?
Ahora sí, voy de nuevo, presiono. Disculpa, aquí dice, ¿por qué no funciona cuando presiona? A ver, Chile, a ver, dígame. Mire, no pasa lo mismo de antes. ¿Qué tengo más? A ver, mire el diagrama. En la parte de arriba ¿Qué pasa? ¿Qué tengo más? está, el que arriba está cerrado. No, es porque, mire, aquí la línea está cortada, si se da cuenta en espacio. Me Ujú. falta un pedazo de Ah, conductor. de conductores. Entonces voy a detenerlo. Todo eso hay que fijarse, ¿no? Ya, ahora sí. Voy a darle play y se va a funcionar. Está encendido, está funcionando mi motor. Toco ese cero, automáticamente se va a apagar, ¿verdad? Encendido, apagado. Encendido, apagado. Entonces, este es un circuito de paro y marcha. Voy a colocarle, no primer día, no. Paro y marcha en un motor, que es el circuito más básico. Si yo quiero hacerlo un poco más detallado este diagrama, voy a colocarle luces piloto. Voy a colocar dos luces piloto, una que indique el encendido y una que indique el apagado. Primero por el encendido, por ejemplo, voy aquí en bobinas y aquí está. Esta va a indicar el encendido, voy a colocarle el paralelo. ¿Por qué voy a colocar el paralelo a la bobina? Porque cuando se haga el enclavamiento, la luz se va a mantener encendida por este costado de aquí. Entonces va a significar que mi motor está en funcionamiento. Toco. Este cable aquí está mal. Seguridad. Vale, clic izquierdo. H. No lo vas a dar. Ahora esa luz me indica el encendido. Entonces voy de nuevo. Presiono. Y la luz me va a indicar que está encendido. Entonces yo sin necesidad de estar presente al lado del motor, yo solamente viendo el tablero, viendo esa luz encendida, yo sé que está funcionando mi motor normalmente. Ahora voy a colocar una luz que me indique el apagado. ¿Y cómo lo hago? Utilizando el otro auxiliar. Este va a servir para apagar. Voy a colocarlo aquí y voy a conectar en serie otra luz indicativa, pero esta vez para el apagado. Conecto. Creo que me pasé de nuevo la línea. Escape. ¿Verdad? Este se llama H1, el otro se llama H. Debe tener un nombre diferente. Este, si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? H1. Listo. Entonces, no se olviden, se alimenta mi bobina, automáticamente sus contactos auxiliares van a cambiar. Entonces, como cuando se alimenta la bobina, este se va a abrir y va a indicar que ya está en funcionamiento. Pero desde el inicio, play, como mi bobina no está alimentada, este se mantiene en NC, esta luz me va a indicar el apagado. Pero cuando se alimente mi bobina, va a cambiar de posición. ¿Sí? Encendido, apagado. Encendido, apagado. Entonces tengo un par en marcha con dos luces indicativas, una para encendido y una para apagado. Ya. Y en esta versión de aquí, ustedes se me da la opción para colocarle los botones independientes.
Eso no me da para colocar los botones a un costado. Entonces, esa es la forma básica. Primero enclavamiento y para encendido de un motor. Tomando en cuenta que aún faltan las protecciones que están aquí, ¿verdad? Aquí tengo, por ejemplo, las que le decían antes. ¿Dónde está? Tengo diferenciales. ¿Sí? Tengo una opción para cambiarle. Puedo cambiarle los nombres. Las protecciones tienen la letra F. Sí, la mayoría. Estos de aquí, los termomagnéticos, tienen la letra Q. El térmico también tiene la letra F. Pues solamente es de ir viendo los nombres de los elementos. Aquí tengo hasta PLC, símbolo en 3D. Aquí tengo símbolo en 3D. Switcher, magnetotérmico. Y pueden ir observando, ¿no? Contactor. ¿Sí? ¿Cómo se ve en físico? Vamos a aprovechar y vamos a conectarlo con este de aquí, ¿no? Está muy grande, no sé si se lo puedo hacer más pequeño. No, pequeño. Ya. Esta es la ventaja que me da esta versión, porque en la otra, porque la otra versión no me da. Entonces, si yo quiero hacer lo mismo que está acá, lo puedo hacer. ¿Sí? Vamos a tratarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este va a llamar K. Voy a sacarle las líneas una a una. Voy a sacar esto de acá que acabo de colocar para ver cómo sería en físico. Este iría aquí. Voy a conectarlo físicamente. Si se da cuenta, tengo contacto 13, 14 y tengo la entrada del 1 del C. Entonces, lo que hice aquí, voy a hacerlo ahora físicamente. Voy a aprovechar que me da la ventaja. También tengo los pulsadores, creo, aquí. Sí, voy a conectarlo físicamente, ¿no? Lo mismo que hicimos en diagrama, vamos a conectarlo físicamente. Mira todo y va a ser un proceso. Entonces me decía, por ejemplo, que tiene doble. Este se llama S0. S0. Entonces va conectado de la siguiente forma. De la línea, la parte del paro es 1, 2. Sí. Este va a ser de paro. Esta es la excepción que teníamos en antes en física. Este se llama S1, marcha. Entonces iba así. ¿Sí? Conectado así. Y este acá.
al 3, 4, porque 1, 2 es par. Y el 4, que bueno, hay que hacerlo un poco menos porque no va a poder ver. Ya, ahí. Y del 4 iba a la entrada de la bobina. ¿Ya? Y en la salida de la bobina iba al neutro. ¿Ya? Ahí tengo, déjame hacerle play. A colocarle los principales para ver si funciona. Colocarlo más cerca. Ya no se va a poner físicamente. Entonces, ahí está mejor. Ya, entonces lo conecto igual como está conectado, ¿no? Entonces, no se olviden, esta es la parte de mando monofásica y la parte de potencia, alimentación, colocarla por aquí. Una consulta. Díganme. Los elementos 3D tengo que descargar la librería porque a mí no me aparece. Pero es la misma versión. Se supone que sí, pero no me aparece. Pero voy a ¿Cómo le intentar aparece? ¿Acá descargar. decimos B4 o B3? Porque esta aquí es la B4. Ninguno, solo me sale cada décimo. No al momento de abrir la carpeta descomprimida. B3 dice. Ya, entonces en la suya no tiene. Esta es la B4. Entonces voy a descargar la B4 ya. Claro, porque por ejemplo aquí esta me sale en inglés. Y creo que la 3 sale en portugués. No, no, en español. A mí, por ejemplo, yo tenía la otra versión. Esta aquí no, yo también la acabo de descargar porque utilizaba la otra. Pero me dice que es mejor por la gráfica. Ajá. Claro, y es mejor aprender así. Entonces, por ejemplo, voy a conectar, no aquí nomás el espacio, voy a colocarlo horizontalmente. Vamos a dejarlo así. 1, 3, el otro.